Entonces, con la segunda parte del tema 7, voy a seguir en la lámina en la cual habíamos quedado. Ya hablando de la legítima defensa como primera causa de justificación de la que nos corresponde examinar. ¿Cómo definirla? La defensa necesaria ante una agresión ilegítima, actual o inminente que no haya sido suficientemente provocada. Esta definición que incluye pues, en su obra el profesor Arteaga, destaca, y así pues la elabora el profesor Arteaga, los caracteres que debe tener la legítima defensa, los requisitos que deben cumplir para decir que una conducta se realizó en legítima defensa, que son los mismos requisitos, como ustedes verán pues más adelante, que están previstos en la disposición que ya señalamos, en el artículo 65, numeral tercero, en el Código Penal. Por su parte, el profesor Frías Caballero la define como la repulsa o reacción necesaria y no provocada suficientemente contra una agresión ilegítima, actual o inminente, dirigida contra los derechos o bienes propios o de un tercero, ejecutada con razonable proporcionalidad de los medios empleados para impedirla o repelerla. Igualmente, la definición del profesor Frías Caballero se deriva o en ella se destacan las características que debe reunir la reacción defensiva para ser considerada legítima defensa, que en general coincide también con los requisitos que están previstos en nuestra legislación. Sin embargo, destaco y lo puse aquí en negritas, esta expresión, ¿no? Dirigida contra los bienes propios o de un tercero. Voy a volver a compartir pantalla porque hubo un problema con el internet, se cayó la comunicación, continúa. Entonces, lo pongo aquí en negritas, esto de derecho a bienes propios o de un tercero, porque precisamente en Venezuela se puede opinar, hay argumentos para a favor y en contra, de que sea posible, se discute si es posible defender a un tercero, si es posible la legítima defensa de terceros. Sobre eso vamos a hablar más adelante, pero aquí sí quiero cumplir pues destacando este detallito, ¿no? De la definición que, digamos de manera general, no específicamente limitada o referida a la legislación venezolana, sino en general la que da el profesor Jorge Frías Caballero. Recuerden que este profesor, nacido en Bolivia, pero de nacionalidad argentina, vino a Venezuela, daba cursos en Venezuela muchas veces. Yo fui alumno de él en la especialización en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Central, uno de los grandes penalistas de América Latina. Y esta cita es de su obra Teoría del Delito. En todo caso, la legítima defensa, el fundamento, ¿sí? Conflicto de intereses. Un conflicto de intereses que necesariamente el derecho debe resolver. ¿Cómo? Autorizando a que el ciudadano, a que la persona defienda su vida y cualquier otro derecho. Si en circunstancias especiales el derecho no puede protegernos, esta es la razón, precisamente por la situación en la que nos encontramos, es necesario defender nuestra persona o derecho. El artículo 65 precisamente nos permite hacerlo. Ante un conflicto de intereses, cuando nos encontremos que está en juego nuestra propia persona, nuestra vida, integridad física, o cualquier otro derecho propio ante el ataque ilegítimo de otra persona, el derecho dice, bueno, yo no, a lo mejor no voy a llegar a tiempo, no voy a estar ahí precisamente porque se supone que hay una situación, digamos, de emergencia en la cual hay que tomar partido necesariamente de manera inmediata. No, el ciudadano no puede esperar que el derecho llegue, el derecho, léase policía, Estado, X, llegue al lugar para protegerlo. En esos casos,
cumplido determinados requisitos que están previstos en la ley que vamos a examinar, el derecho dice, mira, te autorizo a que defiendas, a que protejas tu derecho ante esa agresión ilegítima de la cual está siendo víctima. ¿Ok? Precisamente entonces, ante una situación de conflicto de intereses en la que está en peligro o está siendo atacado un derecho mío por alguien que ataca ese derecho de manera ilegítima, el derecho penal en general me dice, está autorizado, defiéndase. Y si lo hace dentro de esta circunstancia, eso lo vamos a llamar legítima defensa. Y usted no es punible por eso. Por supuesto, partiendo de que mi reacción al defenderme autorizado por el derecho seguramente va a afectar bienes jurídicos de otra persona. No respondo. Mi conducta no va a ser punible precisamente porque a pesar de que sea una conducta típica, la realicé bajo una causa de justificación que excluye precisamente la antijuridicidad, impide que podamos decir que mi conducta típica es contraria a derecho y por el contrario, conduce a afirmar que mi conducta típica es conforme a derecho, fue autorizada por el derecho, fue justificada. Ok. Ratificando lo que le acabo de decir, excepcionalmente, siempre que se den los requisitos, podemos defender legítimamente nuestra persona o derecho, incluso sacrificando otros bienes jurídicos. Destaco también de esto, primero, la situación de necesidad, urgencia. La necesidad al menos es común para todas las causas de justificación. Pero la legítima defensa además es urgencia. Y en todo caso, toda causa de justificación también se supone que tiene carácter excepcional. Yo les decía hace un rato que a veces suena duro decir, no, el derecho permite, el derecho te autoriza que mates justificadamente. Oye, eso es como fuerte, ¿verdad? Bueno, eso, véanlo de esta manera, es que eso es excepcional. Excepcionalmente, mire, imagínense ustedes, antes de empezar a hablar de los requisitos, imagínense ustedes en qué situación debo yo encontrarme. ¿En qué situación, digo yo, emergencia, necesidad, debo yo encontrarme para que el derecho me diga, mira, defiéndete, incluso sacrifica otros bienes jurídicos, si cumple estos requisitos, tú no vas a ser sancionado porque tú defendiste tu derecho legítimamente. Imagínense lo excepcional entonces, para que el derecho autorice este tipo de cosas. Ok. En todo caso, se prefiere el interés del agredido por encima del interés del agresor. Es decir, el derecho autoriza que el agredido se defienda porque lo prefiere a él, incluso en contra de sacrificar bienes del agresor, porque se supone que es como veremos, que es un agresor ilegítimo. Legítima defensa de terceros, aquí lo pongo en interrogante, ¿no? Lo que habíamos anunciado. Fíjense, hoy en día quienes dicen que no es posible la legítima defensa de terceros porque el artículo 65, numeral tercero dice, no es punible el que obra en defensa de su propia persona o derecho. Entonces, no, mira, ahí no dice nada de los terceros, sino propio persona o derecho, ¿verdad? Eso aunado a lo siguiente, en los primeros códigos penales venezolanos, hasta el de 1912, las disposiciones que establecían lo que hoy entendemos por legítima defensa propia, también incluye expresamente legítima defensa de familiares cercanos. Había una. La conferencia, le aclaro, a veces se interrumpe porque es que ya van dos veces que el internet se me cae y vuelve otra vez. Entonces, vamos a ver cómo estoy grabando. Correcto, estamos grabando, perfecto.
Entonces, bueno, disculpen mesa, pero es que 2 veces ya se me ha caído el internet y de inmediato vuelve otra vez. Entonces, tengo que hacer todo esto. Ok, estábamos aquí, legítima defensa de tercero. Entonces les decía que hasta el Código de 1912 se en la disposición que regulaba la legítima defensa como hoy la conocemos, también incluía una disposición de legítima defensa de familiares cercanos y también otra, estaba separado, pero todas eran, la consecuencia era que no era punible. También había una tercera, la legítima defensa de extraños, de terceros. Era perfectamente admisible. En el código de 1915, o a partir del código de 1915, igual en el del 26, en el del 64, o 58, 64, 2000 y 2005, no se habla expresamente nada de la defensa de terceros, sino simplemente, como el texto actual, el que obra en defensa de su propia persona o derecho. Sin embargo, es importante que ustedes revisen, y creo que la segunda tarea tiene algo que ver con esto, esta sentencia, al menos, creo que hay otras, pero al menos esta, donde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia estableció que sí era posible, a pesar de que expresamente no se dijera en el Código Penal, en el artículo 65, si era posible, entendido como que es defensa, que es un derecho mío defender al prójimo. Bajo esa argumentación evidente, en mi opinión, yo creo que yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Yo tengo derecho a defender, mire, a tercero. Vamos a empezar por orden. ¿Cómo pueden decir, por ejemplo, que yo no tenga derecho a defender la vida de mi hijo, la vida de mi cónyuge, la vida de mis padres, la vida de mis amigos, de mi prójimo? Evidentemente eso es un derecho mío. Nadie me puede decir que yo no tengo derecho de salvar la vida de un hijo reaccionando en legítima defensa. Por ahí va la cosa. Revisen estas 3 decisiones. Yo creo que sí es posible, evidentemente. Precisamente, a pesar de que la expresión es en defensa de su propia persona o derecho, uno puede entender que es un derecho propio el defender al prójimo. Y con mucha más razón si ese prójimo es muy cercano. Imagínense ustedes la defensa de los familiares. ¿Ok? ¿Cómo se va a sancionar a alguien que defiende, por supuesto, cumpliendo los requisitos de toda legítima defensa, defiende a su hijo? Imagínense ustedes. Ok. Relacionado con esto, bienes defendibles. ¿Qué bienes jurídicos pueden ser defendidos? El Código, artículo 65, habla de en defensa de su propia persona o derecho. De manera que esta expresión, pueden defenderse persona, la propia persona, y los propios derechos, es muy amplia. Es una fórmula amplia. De manera que, recuerda lo que le dije hace un rato, no es solo la vida. Por supuesto, la vida se puede defender legítimamente, pero la integridad corporal, la libertad, el pudor, el honor, el patrimonio y en general todo derecho. ¿Cuál es el límite? Mire, siempre que se cumplan los requisitos que están aquí. Ah, pero entonces quiere decir que yo para defender mi honor puedo matar. No necesariamente. Ahí puede que no se den los requisitos. Por ejemplo, necesidad, proporcionalidad, como veremos. ¿Ok? Ah, pero por yo defender mi patrimonio, porque me quitaron, no sé, me quitaron mi bolígrafo, ¿puedo matar al otro? Mire, ¿será eso necesario, matar para proteger tu derecho de propiedad? ¿Será proporcional darle muerte a otro para defender el bolígrafo que te quitaron? Ahí empezamos a dudar, ¿verdad? No es que no se pueda, o mejor dicho, no procedería, pero no porque no puede matarse para defender el patrimonio, no se daría legítima defensa porque no se cumplen los requisitos que están previstos en el artículo 75. ¿Ok? En resumen, todo derecho puede defenderse. Aquí la ley no especifica su propia persona o derecho. Por supuesto, deben darse los requisitos previstos en el artículo 65. ¿Ok? Por cierto, en el artículo 423 hay un ejemplo que, si se quiere, polémico, que se dice que es un caso específico de legítima defensa del patrimonio. 423. Que tiene que ver allá con los delitos contra la propiedad. No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos en los 2 capítulos anteriores, homicidio o lesiones.
limitado a eso nada más, ¿no? Encontrándose en la circunstancia siguiente, de defender sus propios bienes contra los autores del escalamiento, de la fractura o incendio de su casa, de otros edificios habitados o de su dependencia, siempre que el delito tenga lugar de noche o en sitio aislado. En todo caso, ahí se plantea, se dice, un caso específico de legítima defensa, pero entiéndalo así, simplemente es un caso específico, es decir, no es el único supuesto en el que se puede defender patrimonio, no. Si quitamos ese artículo 423, están las normas generales del artículo 65. Siempre que se establezca que en cualquier caso usted realizó su conducta cumpliendo con los requisitos de la legítima defensa, eso es legítima defensa. ¿Ok? Esto es importante. Seguimos, precisamente, hemos hablado tanto de los requisitos que vamos a hablar de ellos ya. Según el artículo 65, numeral tercero, ¿cuáles son? Agresión ilegítima. ¿Qué debe darse para que yo pueda defenderme legítimamente? Agresión ilegítima por parte del que resulte ofendido por el hecho. ¿Ok? Necesidad y proporcionalidad de la defensa. Y por último, falta de provocación suficiente por parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. 3 requisitos, deben darse los 3. El análisis de un caso concreto, cuando lo tengamos, debe ir paso a paso. Primero, determinar, obvio, el primero, agresión ilegítima. Luego, si se da el primero, analizamos a ver si se da el segundo. Necesidad y proporcionalidad. Dos elementos, ¿verdad? Vamos a hablar 2A, necesidad, 2B, proporcionalidad. Si se da los segundos requisitos, pasamos a examinar si se da el tercero. Falta de provocación suficiente por parte del que pretende haber obrado en defensa propia. Si también se da, es el único caso en que podemos decir hay legítima defensa. ¿Ok? Importante, el examen, el análisis debe hacerse en este orden. En un orden, que es este. Primero, mire, valga lo obvio, y a veces no es tan obvio porque hasta el Tribunal Supremo de Justicia, cuando examina, sale casación penal de caso en que lo examinó en desorden, y eso va en contra de la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Primero, usted debe examinar lo primero. Si se da lo primero, luego va a examinar de segundo lo segundo, ahí no hay otra. Y si se da lo primero y lo segundo, obvio, entra a examinar el tercero. Usted no puede ir directamente, no sea el tercero. Si usted me dice directamente, no sea el tercero, debo entender, buscándole el sentido lógico a las cosas, que usted está aceptando que el primero y el segundo se da. ¿Ok? Esto es en todo caso un análisis secuencial. Entonces, el primer requisito, agresión ilegítima. Agresión ilegítima por parte del que resulte ofendido por el hecho. Hay un señor agresor que agrede a otro, que agrede ilegítimamente a otro. Ok, ese es el primer requisito. Agresión ilegítima, tenemos bastante para hablar de ello. Primero, por agresión, como lo dice el artículo 65, debe entenderse el término agresión en sentido amplio. No solo como acometimiento físico, como vías de hecho. No es que cuando me cayó a disparo, me cayó a golpe. No. En general, todo ataque a un bien jurídico mío. Mi propia persona, bueno, de ahí llevamos vida, integridad corporal o derecho propio. Bueno, ahí derivamos patrimonio, pudor, libertad, honor. ¿Ok? Cualquier ataque, por supuesto, como puede ser atacado cualquier derecho mío, se supone que la agresión estará acorde con la naturaleza del derecho mío. No, es que le cayó a plomo a mi honor. Ah, bueno, pues eso es un absurdo. ¿Me explico? No, es que verbalmente afectó mi patrimonio, insultó a mi patrimonio. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Verbalmente, mira, a lo mejor seguramente ofendió mi honor, agredió mi honor. A tiros, seguramente mi vida y mi integridad física.
¿Me explico? Entonces, en resumen, agresión entendido en general como todo ataque a bien jurídico. Un bien jurídico distinto. ¿Ok? No solo, repito, acometimiento físico o vías de hecho, que es lo primero que uno se le viene a la mente cuando uno ya lo agredió. Ah, pero es que lo golpeó, no lo agredió. Bueno, usted me insulta, me está agrediendo, evidentemente. Ok, esa agresión debe ser real. Esto es importantísimo. Debe ser real, es decir, existir en la realidad, no en la solamente del agredido, porque la agresión puede ser irreal. Resulta que yo creo que me están agrediendo y no me estaban agrediendo, solamente la agresión existía en mi mente, la agresión no era real. Para que haya legítima defensa, la agresión debe ser real. Si es irreal, podemos hablar de otra cosa, que es la defensa putativa. ¿Ok? En general, en mi opinión, al menos error de prohibición, por allá causa de inculpabilidad. ¿Ok? Tercer requisito, esa agresión debe provenir de un ser humano como tal, no de un animal, no de una cosa inanimada. No es que como venía, no sé, el porrón cayendo allá del último piso, antes de que cayera yo agarré un bate y rompí el porrón. Me rompí el porrón en legítima defensa. No, es que la agresión no provenía de ningún ser humano. ¿Ok? No es que, pero es que el porrón era ajeno. Bueno, mire, podrá haber otra cosa, seguramente es un estado de necesidad, evidentemente. Causaste el delito de daño, pero en estado de necesidad pudiera ser, ¿verdad? Me atacó un perro y yo, bueno, tuve que matar al perro porque el perro me empezó a morder, no me soltaba X, y yo, bueno, le tuve que dar un palazo o le metí un tiro, ¿verdad? No encontré otra vía. En principio eso no es legítima defensa, pero bueno, pero usted dañó un animal, dañó propiedad de otro, ese perro, bueno, un momentico, por lo menos en estado de necesidad, que es otra cosa, actué. Cosa distinta. No es que maté al perro que, cuyo dueño acababa de azuzar para que me atacara. Ahí es distinto. Ahí la agresión proviene de un ser humano. Simplemente que ese ser humano, en vez de usar un palo o una pistola, usa un perro para agredirme. ¿Ok? Ahí la agresión no había problema. Ahí sí proviene de un ser humano. Esa agresión ilegítima, perdón, esa agresión que tiene que ser real, provenir de un ser humano, además debe tener las siguientes características. Debe ser actual o inminente. Actual en el sentido de que debe estar sucediendo en el momento. O inminente. No está sucediendo en el momento, pero está a punto de suceder. Esto es importante. Vean que del artículo se deriva, por lo menos en el literal B, se habla de necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. Tiene que ver con esta, de aquí derivamos, agresión actual o inminente, pero además otras consecuencias. Yo para defenderme tengo que estar siendo agredido en el momento. O puedo defenderme cuando está a punto. Mire, el hombre está sacando el revólver y ya me dijo que me va a disparar y lo está cargando y me... Oye, es inminente que voy a ser agredido, ¿verdad? Agresión actual, pues no, mira, es que me está disparando. Ah, bueno, ya es actual. Esto es importante por lo siguiente. Yo no puedo actuar en legítima defensa. No, es que él me dijo que en diciembre, antes de Navidad, me iba a matar. Entonces ya yo lo maté hoy, me adelanté, no, un momentico, pero es que no existía agresión actual ni era inminente. Mire, espérese a diciembre, ¿verdad? También el otro extremo. No, es que él ayer me agredió, ayer me cayó a tiros. Y yo fui hoy, lo busqué y lo maté. Eso no es legítima defensa. La agresión ya había cesado. Esto es importantísimo. Y la mayoría de los casos que uno se encuentra en la práctica profesional, casos en los que se argumenta legítima defensa, generalmente se discute esto. Muchas veces, no, pero es que él vino y me cayó a golpe. Entonces yo me fui a mi casa y al rato vine con un revólver y le metí un tiro. En legítima defensa, no, ya la agresión había cesado. ¿Ok?
Ya eso se dice, dicen los autores, no, eso no es legítima defensa, eso es simplemente venganza. ¿Ok? ¿Por qué tú, en lugar de salir de tu casa nuevamente con el revólver, por qué no fuiste a la policía a denunciar que te cayó a golpe o que te disparó? ¿Ok? El derecho permite excepcionalmente, recuerden, mira, porque yo que soy el derecho, yo que soy el Estado y mi policía y eso, no vamos a llegar a tiempo cuando te están disparando. Oye, por más rápido que... Por eso es que te autorizamos excepcionalmente, mira, vale, mientras llegamos, defiéndete allá cumpliendo estos requisitos. No es que te vamos a permitir, mira, te dispararon hoy, anótalo ahí, te puedes defender cuando tú quieras. No, la agresión ya, si ya cesó la agresión, por lo tanto, no es actual. Si la agresión no está a punto de suceder, por lo tanto, no es inminente, no hay posibilidad de legítima defensa. Esto es importante. Por último, la agresión debe ser ilegítima, sin derecho, no justificada. Pregúntense, ¿y si me están agrediendo legítimamente, puedo yo defenderme? No, porque si la agresión no es ilegítima, no se puede defender. De aquí viene esta consecuencia. No hay legítima defensa contra la legítima defensa, porque esa otra legítima defensa es legítima. Y contra lo legítimo no puede haber legítima defensa. Mira, un caso concreto que yo conocí hace muchísimos años, cuando era relator fue relator en un tribunal penal, es lo siguiente. En la bomba, en una estación de gasolina esa que están en la autopista Caracas-Guarena, allá, llega un señor a echar gasolina, a ponerle gasolina al carro, bueno, se bajó, que está esperando y que le pongan gasolina. Se acerca una persona, un ladrón, lo amenaza con un arma de fuego y lo quiere robar, pues mira, vale, dame la plata y tal cosa, lo quiere robar al señor, ¿verdad? El señor, aparte que eres un experto en artes marciales, inmediatamente reacciona, le da un golpe y tumba al señor al ladrón. Y le iba a seguir cayendo, ¿verdad? Y el ladrón con la pistola en la mano. Este señor ya lo había dominado físicamente y le iba a seguir dando golpes. El ladrón desde el suelo le dispara y lo mató. El ladrón procesado, él argumentó, bueno, su abogado argumentaron, mire, lo maté, pero es que lo hice en legítima defensa porque él me golpeó y me quería golpear más. Hubo que decirle, no, señor, esa agresión contra usted que hizo el señor, que hizo la víctima, no era ilegítima. Él era el que actuó en legítima defensa. Quien se estaba defendiendo legítimamente era él. Contra usted, contra la agresión ilegítima de amenazarlo con un arma de fuego, era inminente que podía dispararle y estaba agrediendo, agresión actual, su patrimonio y su libertad. Contra esa agresión ilegítima que usted realizó como ladrón, aquel señor se defendió. Y contra esa reacción defensiva legítima del señor, no cabe que usted argumente que se estaba defendiendo legítimamente y por eso lo mató. Usted lo que es un descarado, simplemente. ¿Ok? No hay legítima defensa contra la legítima defensa. ¿Por qué? Porque la agresión debe ser ilegítima. El ladrón, ¿con qué cara va a decir que, ay, me están agrediendo ilegítimamente? ¿Cómo que ilegítimamente? Si el que se está defendiendo es el otro señor que tú lo querías robar y lo estás apuntando y amenazando lo que le iba a meter un tiro. ¿Ok? Esto es importante. Y así pueden haber muchos casos en la práctica. Ok. Segundo requisito, necesidad y proporcionalidad de la defensa. El artículo 75 dice necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. Por supuesto, el medio debe ser necesario, pero este requisito en general se entiende necesidad y proporcionalidad de la defensa. La expresión proporcionalidad o el requisito de proporcionalidad se deriva del artículo 66
¿Ok? Es digamos, una interpretación aquí sistemática. ¿Por qué? Porque el 66 sanciona el exceso en la causa de justificación. Lo sanciona. Ahí no es que la persona no va a ser punible. Si se le sanciona por el hecho cometido, lo que pasa es que se le rebaja la pena. ¿Ok? El exceso en una causa de justificación, entre esas, el exceso en la defensa. Cuando hay exceso en la legítima defensa, perdón, exceso en la defensa, porque no sería legítima, exceso en la defensa, cuando la defensa es desproporcionada, cuando me excedo, cuando hago más de lo que debo hacer. De ahí se deriva que en el numeral 2 ponemos como requisitos necesidad y proporcionalidad de la defensa. En cuanto a necesidad, la necesidad se da cuando la reacción es imprescindible. Necesidad como reacción imprescindible. Lo imprescindible en cada caso concreto hay que examinarlo. Y aquí es que está, en los casos de la mayoría, junto a aquello de agresión actual o inminente, los otros están aquí en el caso de necesidad. Si había necesidad y había proporcionalidad para decidir si hubo o no hubo legítima defensa. Lo imprescindible hay que verlo en el caso concreto, pero en todo caso tiene que ver con la naturaleza y el valor del bien jurídico que se protege. Si, mire, no hay necesidad, por ejemplo, para proteger un bien insignificante, no hay necesidad de sacrificar un bien mayor. No es que él vino para acá y me dijo feo, agredió mi honor, entonces yo le metí un tiro. Bueno, mira, evidentemente, ¿cómo eso no era necesario? No, es que yo estaba defendiendo mi derecho, pero bueno, ¿cómo vas a defender esa insignificancia que te dieron feo? Bueno, mira, ok, mire, entre comillas, te afectaron tu honor y por eso le vas a afectar un bien jurídico de mayor importancia, la vida de la otra persona, mira, es absolutamente innecesario, no era imprescindible. Pero además de la naturaleza y valor del bien jurídico que se protege, yo creo que hay que tomar en cuenta otros elementos. Pero repito, lo importante, caso concreto, hay que ver. Mire, la imposibilidad de salvar el bien por otros medios, pero esto no es suficiente, esto no es suficiente. Naturaleza y calidad del ataque, de la agresión. En esa naturaleza y calidad incluimos características del agresor. No es que aquí vino un niñito de 5 años y me dijo que yo era feo, pero bueno, tome en cuenta, chicos, la naturaleza, la calidad del agresor, que, oye, y la importancia del bien jurídico que te están afectando para determinar si es necesario reaccionar defensivamente. También la naturaleza y calidad del daño que amenaza al bien que se protege. ¿Okay? La naturaleza de la agresión. En cuanto al primero, fíjense, un ejemplo que se usa mucho en la doctrina. Porque hay quienes dicen, oye, mire, usted puede utilizar el medio que quiera en los casos en que sea el único que tenga a mano. Mire, no podía utilizar otro medio porque era el único que tenía a mano. Oye, pero mire, eso no es suficiente y a veces podemos llegar a conclusiones absurdas. ¿Ok? El ejemplo llevado al extremo, aquel señor que está en silla de ruedas, parapléjico, X, pero que bueno, que le tiene una silla de ruedas ultramoderna, que él solamente mueve los dedos y bueno, y con él pisa un botoncito y acelera la silla de ruedas y pisa otro botoncito, no sé, y prende un televisor, X. Lo ponen ahí en el jardín de su casa a coger sol, a tomar el fresco, ¿no? Y un niñito vecino se metió, se montó, no sé, la pared X y se metió al jardín a coger mangos que estaban ahí en el suelo, ¿verdad? Y este señor no quería, pues. Y por supuesto no puede hablar porque X también no hallaba cómo proteger su propiedad, un mango que el niñito iba a coger. No hallaba cómo hacer. Y empezó y el niñito más bien lo que hizo fue hasta burlarse de él. Pero este señor entre los botoncitos tenía uno que si le da el botoncito, mire, disparaba una ráfaga de ametralladora. Entonces, no es que lo único que tenía a mano, porque no podía hablar, porque está mudo el hombre y no se puede mover. Entonces, lo único que él tenía a mano era apretar el botón y aquella ráfaga de ametralladora contra el niñito que estaba cogiendo el mango. Porque era lo único que tenía a mano. Bueno, pero eso es absurdo. ¿Cómo vamos a decir que eso era necesario? ¿Me explico?
Esto hay que ver caso concreto. Caso concreto. ¿Ok? Estamos hablando de situaciones excepcionales. Por lo tanto, la necesidad debe estar clara, que era necesario reaccionar como se reaccionó, de que realmente no había otra forma, tomando en cuenta, por supuesto, los medios que tengo en la mano, la característica del agresor, características del ataque, características del agredido, características del bien que quiero proteger. Todas estas cosas hay que revisarlas en cada caso concreto. Establecida la necesidad, todavía nos falta algo. Debe ser proporcional la respuesta, adecuada. Además de necesaria, debe ser proporcional en el sentido de adecuada o proporcional al ataque recibido, agresión actual, o por recibir agresión inminente. De manera que la proporcionalidad es complemento de la necesidad, no es lo mismo. Una cosa es justificar que era necesario reaccionar y otra cosa es en qué medida. Mire, autorizamos, siendo necesario, hágalo adecuado. Actúe proporcionalmente, no se exceda, a pesar de que es necesario, no se exceda, porque si excede, hizo más de lo necesario, lo vamos a sancionar, aunque con una rebaja de pena, repito, como establece el artículo 66, el artículo siguiente. Esto es importante verlo. Primero, entonces, debe establecerse la necesidad de la reacción defensiva. Mira, a lo mejor no hay necesidad, no seguimos adelante, ahí nos paramos en el análisis. Si se estableció que era necesario, el siguiente paso, inmediatamente después, el complemento. Bueno, vamos a determinar si, siendo necesario, se hizo solo lo adecuado. Si la respuesta necesaria fue proporcional. ¿Ok? Era necesario, me estaba disparando. Bueno, yo agarré mi arma de fuego y le disparé. Perfecto. Y lo disparé, mire, con el primer tiro le quité, le di en la mano y le cayó el revólver y con el segundo tiro cayó en el suelo. Ah, pero después seguiste disparándole y le diste. Mire, ya ahí como que te excediste, ¿verdad? Cuando ya habías logrado impedir o repeler el ataque, ya habías inmovilizado a la persona. Depende del caso concreto, ¿ok? Hiciste más de lo necesario. Eso es desproporción. Eso es exceso, ¿ok? Esto es importante porque a veces se confunden estos términos, ¿no? Entonces, no, es que no fue proporcional, no, mira, a lo mejor lo que quiere decir es que no fue necesario. En el caso del niñito ahorita, el que está comiendo los mangos, oye, evidentemente, si aisladamente considerado, fue una desproporción, una ráfaga de ametralladora contra un mango, ¿verdad? Pero es que no es necesario, digamos, no tenemos que llegar al escalón de la proporcionalidad. En ese caso, en mi opinión, nos quedamos en el requisito anterior, en el 2A, que yo les decía, no tenemos que llegar al 2B. Simple y llanamente para proteger propiedad materializada en un mango que se había caído a la mata, no es necesario de ninguna manera que usted reaccione disparando una ráfaga de ametralladora, tomando en cuenta bien jurídico protegido, una propiedad materializada en un mango. Característica del agresor, un niñito de 5 años, de 7 años, ¿verdad? El ataque, el niñito agarró un mango y lo estaba comiendo, un mango que es tuyo porque está en tu mata, en tu jardín. Véanlo, simplemente no era necesario. No hace falta pasar al estudio de proporcionalidad. ¿Ok? Claro, si usted considera, juez al fin, no, si era necesario dispararle, ah, bueno, ok. Entonces, pero era proporcional. Esa ráfaga de ametralladora, yo creo que ese escalón de ninguna manera lo pudiera pasar. En todo caso, referido a ese ejemplo, en mi opinión, no es necesaria. No había necesidad. ¿Ok? Fíjense que en el lenguaje, vamos a decir, periodístico, lenguaje coloquial también, aquí nos confundimos. Recuerden que en el artículo 66 hay una figura que se sanciona por el delito cometido, aunque con una rebaja de pena, que es el exceso en la causa de justificación. No se da la causa de justificación porque se sanciona, pero cuando no hay proporcionalidad. Ustedes habrán oído más de una vez, ayer sucedió un caso que llegó la policía al barrio y mató a 10 muchachos que estaban en la esquina, que estaban cantando, entonces la policía los mató. Hubo un exceso policial.
Y confundimos esa expresión periodística o expresión coloquial con estas cosas. Ahí no hubo ningún exceso en el cumplimiento del deber, por decirle, por nombrar alguna causa de justificación. No hubo exceso en el cumplimiento del deber porque generalmente sucede, ¿no? Que no le dispararon nada, es decir, no era necesario para cumplir con el deber. No, mire, que nosotros fuimos a llamarle la atención, que dejaron la bulla, o fuimos simplemente a detenerlos y ellos empezaron a reírse, no nos querían hacer caso, los tuvimos que matar. Mire, para cumplir con el deber, a lo mejor estaban alterando el orden público, o para cumplir con el deber de llevarlos detenidos, usted no tiene que matarlos, no era necesario. Pero nos venden la idea, no hubo un exceso. A veces los gobiernos toman en cuenta ese lenguaje coloquial y a estos policías que simplemente cometieron un homicidio incluso calificado, les dicen, no, homicidio con exceso en el cumplimiento del deber. No, ese no es el exceso del artículo 66. Ok. El exceso del 66 supone que era necesario realizar la conducta en legítima defensa, en cumplimiento del deber, por ejemplo. Simplemente que se hizo más de lo necesario. Se excedió en lo que era necesario hacer. Okay. Aquí les coloco, recuerden, desproporción es el exceso, cuando no hay proporción, que está sancionado por el artículo 66. Importante también este dato, la proporcionalidad no es equivalencia absoluta o matemática. No, mire, en conclusión, si usted le dan puño, usted tiene que nada más dar puño. Si usted le dispara, usted nada más puede disparar, pero eso sí, si le dispararon con un revólver, usted tiene que irse con un revólver. Si tiene un fusil, no puede. Si usted lo agreden con un machete, usted tendrá que buscar otro machete, porque si le da con un disparo, no. Eso es mentira. Esto es mentira, hay que ver casos concretos. Por supuesto, hay casos en los que, mira, a mí me agreden con me están zumbando machetazos, ¿no? Yo lo que tengo un revólver, yo disparo. ¿Cómo van a pretender? No, tú tienes que haberle dado un machetazo. Eso no tiene, hay que ver caso concreto, pero no hay esa regla de que no, mire, solamente, ¿cuánto que fue lo que le dio puño? Usted solamente le podía dar puño. No le podía disparar, depende. Si es un boxeador peso pesado, campeón mundial, que me viene a agredir con un puño, mire, yo tengo un cañón, le disparo, por supuesto, porque con ese puño él me va a desbaratar. Depende del caso concreto, ¿ok? Esta regla no existe. Importantísimo esto también, la reacción defensiva como parte pues de la legítima defensa, o para que sea legítima, entre otras cosas, debe ser dirigida contra el agresor, no contra un tercero, no contra otro. Esto es importante y en la práctica también sucede mucho este problema. Si Pedro le pega a Luis, Luis no puede defenderse de ese ataque de Pedro pegándole a Mario. ¿Por qué no le pegas a Pedro, que es el que te está agrediendo? Mira, si tú me disparas, yo le disparo a un tercero. No, eso no es legítima defensa. Mi reacción defensiva debe ir en contra de quien me está agrediendo, no contra su familiar, ni contra el de al lado, ni contra un tercero. Eso no es legítima defensa. Nunca podrá ser legítima defensa. ¿Ok? Hay casos que pueden suceder, por supuesto. Yo dirigí mi reacción defensiva en contra de quien me estaba agrediendo. Lo que pasa es que le disparé y por mi mala puntería le di al de al lado. Artículo 68X, vamos a ver cómo se resuelve ese 68 que vimos en otra oportunidad en una clase anterior. Yo para defenderme agarré un bate de mi amigo y, oye, le caía batazos a mi agresor y le partí el bate, dañé propiedad de un tercero. Bueno, eso pudiera estar justificado, ¿verdad? Dentro de la legítima defensa. Dañé, legítima defensa, o más que legítima defensa, estado de necesidad. Pudiera ser por el delito de daño, que no es delito, por la conducta típica de daños del bate, propiedad del tercero. No, es que yo para defenderme dañé propiedad de mi agresor. ¿Ok? Él asusó al perro de él para que me mordiera. Un perro muy grande, X feroz, que me estaba destrozando ya toda la pierna y yo, bueno, le disparé. Ah, pero no la dirigiste contra
tu agresor, sino contra su perro, es exactamente lo mismo. Lo dirigí contra mi agresor. Cuando ataco o destruyo los medios que son utilizados para agredirme, eso está incluido dentro de la legítima defensa. ¿Okay? Un ejemplo claro, no sé, me viene a golpear con un trozo de madera, yo pongo la mano y se rompe el trozo de madera. Ah, no, pero tú tenías que haberle pegado a él, no romperle el trozo de madera. ¿Cómo que no? Es la misma legítima defensa. Entonces esto estaría abarcado cuando se destruye el medio de ataque. Evidentemente eso forma parte de la agresión ilegítima. Y por lo tanto es posible que o queda abarcado dentro de mi reacción defensiva. Ok. Por último, el siguiente requisito, luego de constatado los dos primeros, y recuerden que dentro de los dos primeros puse el número 2, 2A y 2B, necesidad y proporcionalidad. El tercer requisito sería falta de provocación suficiente por parte del que pretende haber obrado en defensa propia. Quien alega haber actuado en legítima defensa no debe haber sido causa de la agresión, no debe haberla provocado o incitado, ¿ok? No debe haber creado la situación para después alegar, no, yo me defendía legítimamente. Oye, el caso que se pone en la doctrina, un señor llega a su casa y encuentra a, no sé, a su mujer con un tercero. Igualito pudiera haber sido, ¿no? Aquí no es problema de feminismo, discriminación, igualito, la mujer llegó y encontró, no tiene nada que ver con aquellas normas que fueron anuladas. Se sintió afectado en su honor, se sintió agredido. Y agredió a su vez al amante de la esposa. Y entonces el amante de la esposa se defendió y argumentaba que era en defensa legítima, porque me estaban agrediendo un momentico, pero es que tú provocaste. Habría que analizar en cada caso concreto si fue suficientemente provocaste la situación. ¿Ok? Quien alega legítima defensa no debe haber provocado todo el problema. Hay casos también que se dan en la práctica en las que, mira, yo quiero matar a B, A quiere matar a B. Y desde antes prepara una justificación. Oye, vamos a ver cómo, no sé, molestarlo, X, para ver si me agrede y apenas me agrede le meto un tiro. Porque lo quiero matar, pero quiero hacerlo creando el pretexto de legítima defensa. Oye, si se llega a demostrar que yo fui el que provocó todo eso, el que usé la situación, provoqué la situación buscando un futuro pretexto de legítima defensa, no se daría este tercer requisito. ¿Por qué? Porque yo la provoqué suficientemente, la situación. ¿Ok? Yo debo haber sido inocente. Yo, quien pretendo actuar en legítima defensa, debo haber sido inocente en cuanto a provocar la situación. Claro, pude haberla provocado, pero esa provocación, como dice el requisito, debe ser suficiente. Eso es, por supuesto, una valoración que debe hacer el juez. Puedo haberlo provocado. Bueno, pero es que tú lo provocaste a él, tú lo provocaste que te agrediera. ¿Por qué? Porque, oye, lo empujaste, sí, pero, ok, lo tropecé, pero eso no amerita que él sacara un revólver y me cayera a tiro, yo tuve que defenderme. Ahí es mi opinión. Ok, yo inicié todo en cuanto a que yo lo tropecé, pero bueno, eso no es como suficiente para que él me haga. Continuamos, aquí hubo otra interrupción, vamos a terminar con esta, estamos hablando en esta, ¿no? Que esa provocación, repito, debe ser suficiente, no basta con uno que lo empujó y entonces motivó a que él lo agrediera y legítimamente no. Debe ser una provocación de tal naturaleza que nos indique, oye, como que buscó el pretexto de legítima para después decir que no, lo hice en legítima defensa. Okay. Estos son los requisitos que están en el proyecto en la ley expresamente, se habla de que son requisitos objetivos. Ahora, aparte, aquí viene, en la doctrina hay quienes opinan que también hay un requisito subjetivo. Tiene, bueno,
cierto sentido, tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene su fundamentación. Un requisito subjetivo. Se supone que quien se defiende debe conocer que se defiende. ¿Ok? Hay casos en los que una legítima defensa de tercero, pues, por ejemplo, partiendo de que es válida la legítima defensa de tercero. Una persona entra a su casa y ve, una persona entra a la casa donde sabe que está Pedrito, que es su enemigo. Entra porque lo quiere matar. ¿Ok? Entra, agarra tal, vio a Pedrito y le dispara y lo mata. Le dispara en el momento que Pedrito estaba agrediendo, estaba disparándole a su mamá. Él puede alegar, mire, yo estaba defendiendo, le di muerte a Pedrito en legítima defensa de mi madre porque él la estaba cayendo a disparo, pero él no sabía. Fíjense que él llegó ahí, oye, él no sabía que estaban agrediendo a su mamá. Él llegó ahí como que está Pedrito, voy a entrar y lo voy a matar. Ahí no, él no conocía que se defendía. Cuando él dispara, él no lo hace subjetivamente relacionado con un acto de defensa, como reacción defensiva. Hay quienes dicen que en ese caso no habría la legítima defensa. Es decir, la persona debe conocer y por lo tanto querer que se defiende, es defenderse, saber que se está defendiendo. ¿Ok? Esto tiene otras consecuencias prácticas ¿qué pasa si no conoce, en el caso concreto, consecuencias prácticas ya digamos de otro orden, más complicadas, que tienen que ver, bueno, si él no conocía este elemento, sería un error. Si nos vamos a la teoría esta última que vimos, digamos, elementos negativos del tipo, pudiera hablarse que es un error de tipo, un falso conocimiento sobre una situación objetiva. Recuerden que lo que vimos en el error de tipo. Hay otros que dicen, no, sería un error de prohibición. Él no sabía que se estaba defendiendo. O sea, tantas cosas que pudieran traer como consecuencia de esto. Pero en general, con este requisito, quien no, si se establece que la persona no conocía que se estaba defendiendo, no lo hacía, no hizo lo que hizo como defensa, sino da la casualidad que después, oye, mira, resultó que en ese momento aquel estaba disparándole a la mamá. Oye, bueno, estaba defendiendo a la mamá, sí, pero es que cuando él le dispara a Pedrito, él no lo hizo pensando defender a su mamá, sino simplemente queriendo matar a Pedrito. Ahí se dice que no se da este requisito subjetivo, porque no conocía que se defendía. Lo que pasa, hay autores, por ejemplo, Arteaga Sánchez dice que no existe este requisito en nuestra legislación, que esto no se pide, que los requisitos son meramente objetivos. Otros, por ejemplo, el profesor Juan Luis Modoler dice que sí se exige ese requisito subjetivo. Por último, para terminar este tema, una última referencia, fíjense, una cuestión muy curiosa que se llama ofendícula, o también hacer referencia a aparatos automáticos de defensa. ¿A qué me refiero? Mire, usted en su edificio pusieron un cercado eléctrico para que cuando se metan los ladrones se electrocuten ahí. ¿Ok? Hay unos ofendículos, los ofendículos en sentido estricto que son hasta más, digamos, más rudimentarios. Yo en la pared de mi casa, como no tengo tanto dinero, puse unos picos una botella la quebré y los picos los puse ahí con cemento. Entonces, claro, el que se quiere meter se va a agarrar y se va a romper las manos. Bueno, se plantea el siguiente problema. Eso si alguien, perdón, cualquier persona, puede ser un ladrón, pero puede que no sea ningún ladrón, sino un amigo que, no sé, quería montarse por la pared, o uno que habita en la casa que no tenía la llave, entonces quería brincar la pared. Yo puedo suponer, se dice, que pongo eso, el cercado eléctrico, no sé, esas concertinas que llaman con alambre de púa, los picos de botella que ponen en las paredes, en los muros, metales, pues, puntiagudos, para proteger cercas X. Lo hago para proteger precisamente mi patrimonio, incluso para proteger mi vida. Oye, si se mete un ladrón por ahí, me mata o me roba, bueno, mire, yo de antemano, desde antes, ya pongo eso ahí.
No, pero usted se está defendiendo antes. No, un momentico, no me estoy defendiendo. Yo puse simplemente eso ahí. ¿Qué pasa? Eso se va a activar cuando, entre comillas, se produzca una agresión. Lo que pasa es que esa agresión no necesariamente será tal, mucho menos ilegítima. Ok, a lo mejor es un ladrón que se quiere meter. Ah, bueno, ya yo tengo ahí el aparato, ya yo tengo la defensa previamente lista, a la espera. No tiene nada que ver exactamente con aquello de agresión actual inminente, no, sino porque en el sentido siguiente, yo voy por la calle que me están amenazando de muerte, yo voy por la calle con el revólver, voy prevenido. Cuando me ataquen, si efectivamente me atacan, yo saco el revólver y me defiendo. Vean que el simple hecho de cargar el revólver, el simple hecho de poner allá los picos de botella, poner el cercado eléctrico, no estoy todavía defendiéndome porque no ha habido agresión realmente. El problema está en que no siempre va a haber agresión. Puede ser un habitante de la casa que se le olvidó la llave y entonces quiere brincar la pared, pues. Y se va a romper, lo voy a lesionar o se va a lesionar. Como también puede ser un ladrón que se quería meter bueno, mire, se cortó las manos, ese ladrón que me venía, entonces ya de una vez me defendí. Pero también puede ser un vecino, un niñito que se le cayó la pelota en el jardín y quería subir la pared para coger su pelota. ¿Me explico? Entonces, todos esos problemas prácticos, porque ha sucedido casos de esto, no, es una legítima defensa. No, que fue un niñito del vecino que se metió a buscar la pelota y entonces se electrocutó con el cercado eléctrico. Entonces, bueno, ¿y para qué él se mete? Él no tenía que meterse ahí. El otro, bueno, pero es que era un niñito. ¿Y cómo ponen eso cercado con esa carga pues eléctrica tan fuerte, X, que puede causar hasta la muerte? Ahí está el problema. Solución, aparentemente muy sencilla, en la práctica no tan difícil, pero hay que afinar el caso concreto. Solución principal, siempre que se cumplan los requisitos de la legítima defensa que hemos visto, será legítima defensa. Cuando el niñito se metía a buscar la pelota, era necesario reaccionar defensivamente contra eso. Y reaccionar utilizando un cercado eléctrico con una carga, bueno, pues altísima que puede matar a cualquiera. Ahí está la cuestión. Incluso era necesario el cercado eléctrico con aquella carga eléctrica altísima para que mira, no fuimos, no había nadie en la casa. Lo que pasa es que estamos en la época de mango y yo no quiero que se metan a coger los mangos que están dentro de mi casa. Era necesario ese acto, pues, que digamos, esa defensa que va a electrocutar, puede hasta matar a la persona por proteger los mangos. O sea, ha habido casos de esto muy polémicos y simplemente cumplo con hacerles esta referencia. Esto existe en la práctica y se plantean estas cuestiones, ¿no? Que es como preparar previamente la defensa, ¿no? Lo que pasa es que en esa preparación, como una preparación, vamos a decir, genérica, no sabemos cómo va, primero, no sabemos si va a haber agresión algún día de esta ilegítima que dice el 65. No sabemos si, por lo tanto, la reacción de poner el cercado, la reacción que se va a producir a través del cercado eléctrico o a través de los picos de botella es necesaria. Y si es necesaria, si va a ser proporcional, no lo sabemos, precisamente porque nos estamos adelantando. ¿Ok? Pero bueno, se dice que siempre que se demuestre, se establezca, que se cumplen todos los requisitos, bueno, lo que pasa es que eso no es como respuesta, habría que ver cada caso concreto. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos este tema 7. En el tema siguiente, tema 8, continuamos con las otras causas de justificación. Entonces, voy a parar aquí. Como les dije, seguramente este video tiene algunas interrupciones, algunos cortes, espero que sean, que no resalten tanto. Pues. Hasta luego.